inicio de la República, oficialmente constituida el 20 de mayo de 1902, no cumplió con el obligado deber de dar a los cubanos el tributo merecido a quienes en el campo de batalla lucharon por su independencia. Algunos de los antiguos coroneles y generales devenidos políticos de la nación olvidaron el compromiso contraído con el pueblo, de lo que resultó la continuidad de la discriminación y el permitir que los veteranos de las dos guerras continuaran en una vergonzosa miseria, objeto de reiterados reclamos por parte de los patriotas. No podía pedirse de la intervención norteamericana el reconocimiento al papel del Ejército Libertador, al mismo que se acababa de escamotear del modo más grosero un triunfo que ya venía asegurado por las conquistas en el campo de batalla y el hecho de haber extendido la lucha hasta el punto más extremo de la isla. El inicio del gobierno republicano contó con la presencia de anexionistas solapados que en el fondo pretendían la unión de Cuba a los Estados Unidos. No obstante la compleja situación del país, incluida una segunda intervención de los Estados Unidos solicitada por el entonces presidente Tomás Estrada Palma, el movimiento de los veteranos a escala nacional se hizo sentir, primero en la reclamación de sus pagas, segundo en el elemental merecimiento de respeto que no se detuvo ni en la edad ni en los grados militares alcanzados en la manigua. En Matanzas, todavía en los mediados del siglo XX, se podían ver a aquellos venerables ancianos vestidos con ajadas guayaberas, ostentando en su pecho una medalla ganada en el combate. Es así que en 1916, cuando era alcalde de la ciudad Alfredo Carnot de Lisle, los veteranos solicitaron al gobierno municipal la cesión de la capilla del cementerio de San Carlos para que fuera el osario donde reposaran los restos de los patriotas. El 8 de enero de 1908 se cumplió el acuerdo. No fue sino hasta 1916 que se votó un crédito por el Congreso de la República por la ley del 11 de julio de ese año para la restauración del lugar, de acuerdo al proyecto de adaptación trazado por el Departamento de Obras Públicas durante la jefatura del ingeniero provincial Alejandro Barrientos. Era presidente de la República el mayor general Mario García Merocal y el coronel José Villalón, secretario de Obras Públicas. Dos personas de sobrado prestigio intervinieron en las gestiones para encabezar la lista de figuras representativas del momento: el mayor general Pedro Betancourt y el coronel Alberto Swire. El 7 de diciembre de 1916, en coincidencia de la caída en combate del lugarteniente general Antonio Maceo, día de duelo nacional, tuvo lugar la inauguración de la capilla con toda la solemnidad requerida del acto. Una tarja de mármol conmemora el suceso. Conviene citar una breve referencia a la capilla del cementerio de San Carlos. El propósito constructivo del cementerio, a cargo del ingeniero Rafael Sánchez Bárcena, cambió detalles del diseño por la intervención de la obra del arquitecto don Pedro Celestino del Pandal, quien proyectó la capilla como un edificio de planta octogonal con un crucero central de 4 puertas orientadas de modo cardinal y todo el conjunto rodeado por 16 columnas que daban espacio a un atrio de regular tamaño. Esta variante tenía como objeto alejarse del fúnebre aspecto de la capilla del cementerio precedente de San Juan de Dios. Por su forma recuerda a las iglesias edificadas por los templarios en España, entre Puente de Reina y Santiago de Compostela, que jalonan la llamada ruta jacobea. Otro detalle singulariza la capilla, que en tanto serlo y haberse construido bajo la administración eclesiástica del Campo Santo, nunca tuvo un ornamento religioso ni aun una cruz coronando la linterna de la cúpula. Cabe pensar que en la construcción del inmueble primara el sentido laico y no poca intervención de los masones, aunque el local fuera bendecido según el ritual rumano el 1 de septiembre de 1872 a las 7 de la mañana, con la celebración de una misa cantada y con responso por el párroco doctor don Santiago Serra. El gobernador de la ciudad era el brigadier don Juan Burriel, quien acudió con los jefes militares de la plaza y los alcaldes municipales. Los agregados en 1916 fueron el cierre de la puerta norte para crear el espacio del osario y la colocación de la escultura de un ángel con un rótulo que dice Inmortales. Una corona de mármol con una cita donde se lee In Memoriam completa el conjunto.
El acceso al osario, que debía contener más de 200 cajas con los huesos de los mambises, se diseñó en la parte posterior y túmulo lo suficientemente profundo, incluso previendo futuras inhumaciones. Salvo pinturas y algún detalle menor, la capilla no tuvo una intervención importante desde 1916. Después de los efectos de un huracán que destruyó partes del frente y la balustrada, se comenzó una lenta restauración que solo encontró su definitiva conclusión en 2018, cuando se acometieron los trabajos por el 325 aniversario de la fundación de la ciudad, ocasión en la cual se iniciaron otras obras de restauración del Campo Santo. Era evidente que no podía haber complemento de los trabajos sin atender a uno de los principales monumentos funerarios de la necrópolis, detalle que el máster en ciencias, Leonel Pérez Orozco, y su equipo de trabajo de la oficina del conservador de la ciudad tomaron a su cargo. En 1999, el grupo espeleológico Manuel Santos Parga limpió y ordenó los restos. Después, el lugar sufrió alguna depredación, además de los daños naturales operados por el tiempo. Se trataba de restos que en la fecha tenían más de un siglo y cuyas cajas acusaban ya marcado deterioro. Las obras, iniciadas el 9 de febrero de 2019, encontraron que se había acumulado una gran cantidad de escombros sobre los restos, quizás cuando se realizaron las obras de restauración y luego de los daños provocados por el huracán. Se trajeron restos de las losas de mármol y otros materiales en un volumen que excedió varios metros cúbicos. De los más de 200 individuos inhumados ahí, solo 4 cajas estaban identificadas con sus respectivos nombres. Luego de 20 años desde la última intervención, el resto era un conjunto anónimo en el cual era imposible cualquier intento de separar por nombre y la única acción posible era conocer el sexo, la afiliación ancestral o raza, la estatura, la edad y algunos elementos traumáticos o patológicos. De hecho, llamó la atención la presencia de sujetos de muy alta estatura y robustez. Caja hubo con más de una persona. No obstante la confusión del material, solo con posibilidad de individualizar 45 patriotas completos, había un detalle en ventaja. Entre todos los restos solo había el de 2 mujeres, de modo que la búsqueda se centró en esa dirección. Se halló en efecto el cráneo completo de una mujer acompañado de un fémur y por las características y los antecedentes comparativos se trataba de la capitana del Ejército Libertador Luz María Noriega Hernández, mujer que se incorpora a la invasión en su Pinar del Río natal y llega hasta Mantua. Es el propio general Antonio quien le impuso los grados, que sin embargo no le constan en la lápida del cementerio. Esta patriota tuvo tan ejemplar y destacada ejecutoria que Maceo la llamó la reina de Cuba. Capturada en Jicarita en Matanza mientras cuidaba a su esposo, víctima de una enfermedad, cayó presa. Luz María fue conducida a Isla de Pinos, donde sufrió vejaciones y maltratos, y una vez que fue liberada se reincorporó al ejército y combatió hasta el fin de la guerra. Por circunstancias que se ignoran, falleció en Matanzas en 1901 luego de suicidarse. El hecho de haber podido identificar su resto se constituye en un acto de homenaje retributivo a quien quizás no lo recibió lo suficiente en vida. En el osario de la capilla aparece el nombre de Antonio López Coloma, uno de los hombres del alzamiento del 24 de febrero, cuyos restos no están en el lugar. Otros patriotas que pudieran haber sido sepultados en Matanza tampoco aparecen consignados en la lista grabada en los paños de mármol de las paredes. Se ha dicho, sin que conste, que los restos del bibliógrafo matancero Carlos Manuel Trelle fueron inhumados en ese osario. Si fuera cierto, estarán confundidos en el conjunto que no ha podido ser individualizado. El osario de la capilla del cementerio de San Carlos estaba destinado a contener en el futuro a todos los que de uno u otro modo fueron combatientes por la libertad e independencia de Cuba. Una acción de continuidad necesaria que fue desatendida por los gobiernos de la República antes. La falta de empeño en este propósito llevó al terreno del abandono y el descuido a los que nunca debieron merecer tal tratamiento, al punto de no poder alcanzar, sino hoy, el tributo de un homenaje colectivo, cuando quizás tampoco hay un familiar o deudo que pueda sumarse a la manifestación de respeto. El rescate del osario de los mambises es el regreso en el tiempo de quienes iniciaron desde 1868 la larga revolución que culminó el 1 de enero de 1959. No se trata de un simple homenaje a destiempo,
porque para honrar a los héroes todo tiempo es oportuno y tanto es más cuando se produce en la víspera de un referendo constitucional como ley primera de la nación que lleva en sí el ideal de justicia y dignidad que soñara José Martí. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.